mucho cálculo. Ya vamos a estar ayudándolos también en la pregunta esencial. Vamos a hacer un ejemplo muy parecido y después también les vamos a estar ayudando un poquito en el inicio de la pregunta esencial, ¿ya? Así que si tienen lápiz a mano y hojita y calculadora, mucho mejor para que vamos ahí participando en conjunto en estos ejercicios que vamos a estar realizando, ¿ya? En la clase de ayer estuvimos viendo, ¿no es cierto?, esta concentración de las disoluciones y principalmente trabajamos las concentraciones físicas, cómo van a ser la concentración masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, ¿ya? Que son concentraciones porcentuales que van a estar relacionando principalmente gramos de soluto o ml de soluto con gramos de la solución o ml de la solución, dependiendo si es relación masa o relación volumen. Estuvimos trabajando algunos ejemplos, sus definiciones, sus fórmulas, y también se trabajaron este cuadro, ¿no es cierto?, que sirve como resumen, y se trabajaron estos ejercicios en donde se pusieron a prueba estas fórmulas y cómo se aplican. Hoy día, o sea, no, también vimos esta parte, ¿no es cierto?, en donde señalamos que las unidades de concentración química se basan principalmente en el mol, ¿ya? Y dijimos que, ¿no es cierto?, los moles van a ser principalmente como una unidad de la química que va a servir para señalar como un montón de átomos de un compuesto o, por ejemplo, de un mismo átomo, ¿ya? Un montón de elementos también se puede estar señalando. Es la unidad, y estos moles están medidos en relación al carbono, ya que también lo vimos, ¿no es cierto? Y lo que estuvimos trabajando principalmente en un inicio fue el cálculo de este mol, ¿ya? El cual se puede realizar con esta fórmula que está acá, en donde tenemos que N, que es un mol, es igual a la masa del elemento que tenemos, ¿no es cierto? Y la masa molar, la cual se calcula con los datos de la tabla periódica, dependiendo también, ¿no es cierto?, la proporción que tenga el compuesto o si es un elemento solamente. Y como pueden ver acá, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo hoy día estas concentraciones químicas, ¿ya? Molaridad, molalidad y fracción molar van a estar utilizando la unidad de mol en su fórmula para poder, ¿no es cierto?, obtener el resultado de estas concentraciones. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a recordar un poquito de lo que trabajamos ayer en el cálculo de mol, y vamos a hacer este primer ejercicio que igual ya lo habíamos hecho ayer, pero, ¿no es cierto?, para recordar un poquito, lo vamos a estar trabajando rápidamente. Entonces tenemos que el mol es igual a la masa dividido por la masa molar. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos que calcular los moles. N va a ser igual a la masa, y la masa me la están dando ahí en gramos. Serían 75 gramos de NaCl. Y la masa molar hay que verla, ¿no es cierto?, en la tabla periódica. ¿De quién? Del NaCl. ¿Y cómo se calcula la masa molar? La masa molar es la suma de las masas de los elementos que forman al compuesto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, acá tenemos al NaCl, entonces vamos a tener que sumar la masa del Na con la masa del Cl.
Y tengo que la masa del Na es 23 y la del cloro es 35,5, que para este caso, ¿no es cierto?, lo vamos a estar aproximando a 36, ¿ya? Entonces, 23 más 36 eran 59 gramos mol es la unidad de la masa molar. Vamos a colocar ahí entre paréntesis gramos mol. Y 75 dividido 59 es 75 dividido 59. Dividido 1,27. 1,27. Y se me anulan los gramos y me va a quedar la unidad en mol. ¿Ya? Se puede hacer de las dos formas, es poner una N mayúscula o escribir mol para señalar la unidad. Y eso trabajamos ayer, después hicimos este ejercicio que era un poquito más complejo y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a estar viendo esta unidad de concentración, la cual va a estar utilizando el cálculo del mol, ¿ya? Acá como ya tenemos que hacer el cálculo del mol, la masa molar quizás en algunos ejercicios ya la van a estar dando. Entonces va a ser mucho más fácil poder calcular el mol y poder aplicarlo, ¿ya? Entonces, la molaridad es una unidad de concentración química porque va a estar usando la unidad del mol, ¿ya? Tiene como ventaja que va a ser muy útil para preparar disoluciones con una concentración deseada y utilizando matraces volumétricos calibrados con precisión, ya que son estos que están acá, que son redondos, ¿ya? Porque hay unos matraces que tienen una forma más triangular, ¿ya? Pero estos que son más circulares son matraces con mayor precisión, ya que son matraz de aforo que se llaman. Entonces, ¿cómo se preparan estas disoluciones en un laboratorio químico? Primero, es necesario masar el soluto para contener, ¿no es cierto?, que tenga la concentración exacta. El masado también tiene que ser exacto, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, los decimales debe ser en una balanza que tiene unos decimales especiales, ¿no es cierto?, para que no haya margen de error. También se utilizan mucho unas balanzas que son analíticas, o sea, eléctricas, que tienen, ¿no es cierto?, no como esta que se muestra en la imagen, y que, por ejemplo, usted va a poder tararlas, que, por ejemplo, usted coloca un recipiente en donde va a poder masar un soluto, y, ¿no es cierto?, como el recipiente ya tiene un peso, es necesario anular ese peso para saber cuánto estamos añadiendo. Entonces, con la misma máquina se tara. Luego, el soluto se añade en este matraz, que puede tener un poquito también de agua, para que no quede pegado, ¿no es cierto?, en el vidrio. Y después se añade el agua suficiente hasta una línea que va a tener marcada este matraz de aforo. ¿Ya? Generalmente vamos a tener matraz de aforo de 1 litro, que son 1000 ml, de medio litro, que son 500 ml, o de 1/4 de litro, que son 250 ml, ya que son los que más se utilizan. Entonces, luego, ¿no es cierto?, agitar bien hasta que la disolución o la solución se forme. La molaridad indica cuántos moles de soluto tenemos en 1 litro de disolución, ¿ya? O en 1000 ml de disolución. Pero, chiquillos, mejor trabajémoslos en litro. Ya esta parte acá que dice en ml, se trabaja en litros, ¿ya? Siempre que tengamos ml, vamos a tener que pasarlo a litro.
en esta fórmula. Desventaja de esta fórmula es que el volumen de la mayoría de las disoluciones depende en parte de la temperatura, ¿no es cierto? Incluso el agua varía con la temperatura su volumen, ya sobre todo si se congela, aumenta el volumen. O por temperaturas algunos líquidos también se ven sufren dilatación térmica. Por lo tanto, esa es la única desventaja, ¿ya? Vamos a ver otra unidad de concentración que va a estar supliendo esta desventaja porque principalmente no va a estar trabajando con líquidos. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de la molaridad, cómo se aplica. Dice, calcular la molaridad, que se abrevia con la M mayúscula, de una disolución que se preparó masando 71 gramos de sulfato sódico. Ya vamos a volver atrás. Entonces, está preparando una disolución y el soluto, el que se masa, es 58, o sea, no, ahora no es 58, es 71 gramos de sulfato sódico. Entonces, ese es el soluto. A ese soluto vamos a tener que calcular los moles. Y se añadió suficiente agua hasta aforar a un volumen de 500 ml. Nos están dando el aforo total, ¿ya? El que va a ir acá abajo, donde va la disolución, el volumen en litro de disolución. Entonces me están diciendo que son 500 ml, o sea, van a ser 0,5 litros. Aquí está la transformación de litros a ml. Se hace una proporción. 1 litro es a 1000 ml. ¿Cuántos litros tengo en 500 ml? Se multiplica cruzado y nos va a quedar que 500 dividido 1000 me da 0,5. 0,5 litros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces después es también calcular los moles. Y tenemos que los moles se calculan dividiendo la masa por la masa molar. Entonces sería 71 gramos dividido, acá nos están dando ya el dato de la masa molar, no hay que calcularla. Entonces, solamente se reemplazan, sería 71 dividido 142 gramos mol, se me anulan los gramos, y me va a quedar la división de 71 por 142 es 0,5. Entonces, esos van a ser los mol que tenemos en la disolución. Y nos va a quedar 0,5 dividido por 0,5 litros, aplicando la fórmula de la masa, o sea, de la molaridad, mol dividido el volumen en litros, me va a quedar igual a 0,5 dividido por 0,5, lo cual es 1 mol en litros o 1 M mayúscula. Se puede estar señalando de las dos maneras la unidad, mol dividido litro o M mayúscula, que significa molar. Como las muelas de atrás, ¿no es cierto? Molar. ¿Ya? Como dice acá. Molar, ahí dice. M mayúscula, molar, y puede ser también mol por litro. Vamos a tener un ejercicio más adelante para que ustedes intenten realizarlo, ¿ya? Igual lo vamos a estar revisando, ¿ya? Avanzamos. Esta unidad de concentración siguiente es la que se utiliza para principalmente evitar que se produzca algún cambio con la temperatura, ¿ya? Como dice acá, la molaridad tiene una ventaja que no está en función del volumen, por lo que es independiente de la temperatura y la presión, porque no les afecta. Claro que igual va a tener una desventaja que si es que queremos relacionar esta concentración con la molaridad, que es la anterior, hay que estar conociendo la densidad del líquido, de la disolución.
y a veces ese dato no se tiene siempre porque muchas veces no se conoce la disolución que se está trabajando. Ya muchas veces hay que estar identificando la disolución. Entonces, tenemos ahí la molalidad y, como dijo anteriormente, esta no trabaja con volumen, sino que trabaja con kilos de disolvente. ¿Ya? Va a ser igual que el anterior, pero en vez de dividir por litro, vamos a estar dividiendo por kilo y no de la disolución, sino que del disolvente. Entonces, esta concentración indica la cantidad de soluto que tenemos en 1 kilo o en 1000 gramos de disolvente. ¿Cómo se prepara una concentración molar? Es necesario masar el soluto y añadirlo, el soluto, a 1 kilo ya de un líquido masado anteriormente también, previo a que se genere la disolución. Tenemos un ejemplo, se agregan 73 gramos de ácido clorhídrico, que su fórmula es HCl, a 200 gramos de agua. Calcular la molalidad de la solución. Entonces, lo primero que hace es calcular los moles. Y los moles van a ser los gramos dividido la masa molar. 73 dividido 36,5 me da igual a 2 moles. Teniendo ya los moles, lo aplico en la fórmula que vimos recién. Moles, o sea, 2 moles dividido el volumen del disolvente. ¿Cuánto volumen del disolvente tenemos? 200 gramos de agua. Esos 200 gramos lo pasamos a kilo. 1 kilo es a 1000 gramos, como X kilos son a 200 gramos. Multiplico cruzado 200 por 1 dividido 1000 y me va a quedar 200 dividido 1000, lo que equivale a 0,2 kilos de agua. Reemplazo en la fórmula de molalidad. 2 moles de soluto, que lo calcularon acá, de HCl, dividido por el volumen en kilos de disolvente, que lo vimos acá, ¿no es cierto? Lo pasamos de gramos a kilos de disolvente, y me va a quedar 2 dividido por 0,2, lo que me equivale a 10, que puede estarse señalando como unidad mol dividido por kilo de disolvente, o M minúscula. Ya recién para la molaridad era M mayúscula, acá para la molalidad puede ser M minúscula. Que cuando se señala como unidad no tiene otra aseveración. Ya recordemos que la M mayúscula, cuando es fórmula, es de la masa, pero cuando es unidad, sería acá de la molalidad. Entonces, tenemos unos ejercicios ahora para que ustedes lo intenten realizar. ¿Ya? Les voy a anotar las fórmulas para que la puedan estar realizando. ¿Ya? En la primera dice, calcula la molaridad, por lo tanto van a tener que usar la fórmula de la molaridad de una disolución que contiene 58,8 gramos de yoduro de calcio por litro de disolución. ¿Ya? Por litro de disolución. Entonces, acá le ayudé un poquito ya con el cálculo de la masa molar. Falta multiplicar esto y sumarlo para calcular la masa total, masa molar total, para que calculen en primera instancia los moles. ¿Ya? Acá tenemos la fórmula de la molaridad, ¿no es cierto? Van a tener que calcular los moles y después dividirlo por el volumen en litros. Y en el segundo,
vamos a tener que utilizar el cálculo de la molalidad y dice cuál es la molalidad, por lo tanto hay que utilizar esta fórmula de una disolución que se obtiene como resultado de mezclar 40 gramos de NaOH, que sería el soluto, en 500 gramos de agua, que sería el disolvente, ya que hay que pasarlo a kilo. Acá le ayudé también un poquito, ya está calculada la masa molar, para que puedan estar calculando, ¿no es cierto?, los moles. ¿Cómo se calculan los moles? Moles es igual a la masa dividido por la masa molar. Eso, chiquillos, los vamos a dejar unos 4 o 5 minutitos intentando realizar estos ejercicios. Ya recuerden que primero tengo que calcular los moles con esta fórmula y si me falta calcular acá la masa molar, ya les vamos a ayudar en eso por mientras. Tengo 40, 2 por 127 me da 254 y 40 más 254, 294. Gramos mol va a ser la unidad de la masa molar. ¿Ya? Entonces ya tienen ahí el cálculo de las masas molares. Tienen que hacer solamente esta fórmula para calcular los moles, reemplazarlo en esta y aplicar, ¿no es cierto?, también el volumen que se divide. Eso, chiquillos, lo dejamos trabajando unos minutitos.
Ya, chiquillos, vamos a ver si pudieron avanzar algo, me van ayudando cuando estemos resolviéndolo, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular en el primer ejercicio los moles. Ya, y serían los moles igual a los moles de soluto. O sea, no, Daniel, a la masa que es, ¿cuánto sería la masa que producieron ahí en ese cálculo? 58,8, que es la que me estaban dando en el ejercicio. Gramos dividido la masa molar que está calculada ahí, 294 gramos mol, o N. Y al dividir eso me da 0,2, voy a comprobarla. 0,2 moles. Entonces, esos 0,2 moles los vamos a utilizar para el cálculo de la molaridad y los vamos a reemplazar al tiro. 0,2 moles dividido el volumen en litro. Y me están diciendo que tengo 1 litro de disolución. Por lo tanto, dividido por 1, me va a quedar lo mismo, en ese caso, 0,2 molar. M mayúscula. O también puede ser mol dividido litros, ¿ya? En el siguiente, en el cálculo de la molaridad, también había que partir calculando los moles. Mol es igual a la masa, que en este caso van a ser, ahí está en amarillo, 40 gramos dividido también 40. Ya justamente coincide con la masa molar. Y 40 dividido 40 me da 1 mol. Entonces, eso se reemplaza en el cálculo de la molaridad y me va a quedar que 1 mol, que van a ser los moles del soluto, dividido por los kilos de disolvente. Y tenemos que son 500 gramos, o sea, medio kilo. 0,5 kilos. Y 1 dividido por 0,5 me da igual a 2 molal. ¿Ya? Eso significa la M minúscula molal, por el cálculo de la molalidad. Ahí están resueltos, chiquillos, estos ejercicios para aquellos que tengan que realizar prueba a fines de septiembre. Les va a salir alguno de estos, ¿ya? Obviamente van a estar con alternativas, pero, ¿no es cierto?, van a tener que hacer el cálculo de los moles y después estar calculando ahí la molalidad. Así que, pantallazo o un minutito para que lo puedan estar anotando. Uno de estos va a aparecer en la prueba. Y si usted tiene que dar pruebas, chiquillo, probablemente le va a salir uno de otros ejercicios.
Chiquillos, recuerden que la próxima semana no hay clase, la siguiente es la semana 23, ya ahí sería la última semana correspondiente al mes de septiembre, y la subsiguiente sería la prueba correspondiente al mes de septiembre, ¿ya? Así que para aquellos que han mandado preguntas esenciales este mes, sigan mandándolas para que se puedan exhibir, y aquellos quizás que no han mandado alguna, de todas formas traten de mandar lo que creen, ¿ya? Y así también ir subiendo su promedio. Bueno, chiquillos, así que para que manden sus preguntas esenciales, lo que la están mandando. Entonces, a continuación, chiquillos, viene algo muy, muy importante porque es la unidad de concentración que vamos a estar viendo, en la que van a tener que trabajar en la pregunta esencial, ¿ya? ¿Por qué decidimos un ejercicio de estos, siendo que, ¿no es cierto?, la molaridad igual era importante? Porque al final en esto, ¿no es cierto?, tienen que hacer varias veces el cálculo del mol. Ya tienen que calcularlo al menos 2 veces y después relacionarlo y después aplicar esta fórmula, ¿ya? Y lo que más hicimos, ¿no es cierto?, en estas clases fue intentar hacer cálculo de mol. Entonces, la fracción molar expresa la cantidad de moles de cada componente en relación a la totalidad de los moles de la disolución. O sea, está relacionando los moles del soluto que tenemos en los moles de la disolución, o puede estar relacionando los moles del disolvente que tenemos en los moles de la disolución. Corresponde a una unidad adimensional, o sea que no tiene unidad. Vamos a obtener solamente un valor, un número, el cual incluso si sumamos la fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente, nos tiene que dar igual a 1. Y 1 nada más, ni siquiera 1 molar, no, nada. Solamente sin unidad. Entonces, para el cálculo de la fracción molar, se divide los moles del soluto dividido los moles totales, o la fracción molar del disolvente se divide en los moles del disolvente por los moles totales de la disolución. Entonces van a tener que calcular los moles del soluto, calcular los moles del disolvente, sumarlos y después aplicar esta fórmula, ¿ya? Porque no vamos a poder colocarle esto de acá si no tenemos los 2 moles y no los sumamos para calcular los moles totales. Ejemplo, no todavía. Ventajas de la fracción molar: es muy apropiada en los ejercicios que estén relacionando los gases, ¿ya? Principalmente para trabajar cómo se comporta la presión de vapor. Desventaja: no se utiliza para expresar concentración de las disoluciones porque al final no se está midiendo el volumen de la disolución. ¿Ya? No tiene esa utilidad. Ejemplo. Una disolución está formada por 324 gramos de agua y 120 gramos de ácido acético. ¿Ya? Hay 2 componentes de la disolución. Calcular la fracción molar de cada uno, o sea, cuántos moles tiene cada uno correspondiente a los moles totales. Lo primero que se hace es calcular los moles de cada componente. Primero, los moles del agua ya nos están dando ya el dato de la masa molar del agua, que sería 18. Por lo tanto, van a ser moles dividido, van a ser igual a los 324 gramos, que es la masa que tengo de agua, dividido por la masa molar del agua, que serían 18. Esta división me da 18 moles de agua. Luego vemos los moles del ácido acético. Tenemos que el ácido acético, su masa molar son 60 gramos mol
y su masa que tenemos en el ejercicio son 120, serían 120 dividido 60, y me da que tenemos 2 moles de SH3COOH. Entonces, tenemos 18 moles de agua y 2 moles de ácido acético. 18 más 2 me da 20, ¿no es cierto? Eso van a ser los moles totales. Y para calcular la fracción molar del agua, divido los moles del agua por los moles totales, me da 0,9. Y para calcular la fracción molar del ácido acético, divido los moles del ácido acético. Aquí tenía que decir ácido acético, chiquillos. Revisen en sus apuntes que decía agua, tienen que cambiarlo por el ácido acético, que es CH3COOH. Entonces, ese lo dividen por los moles totales y me va a dar, ¿no es cierto?, 0,1. Y tienen que hacer también la comprobación, sumar estos, 0,9 más 0,1 me tiene que dar 1 porque es una fracción. Ya son fracciones que no tienen que dar un entero. Y así deberían hacerlo. Ya me voy a saltar al tiro a la pregunta esencial para que la puedan estar comparando, que si es lo mismo, ¿ya? En la pregunta esencial dice, resuelve el siguiente ejercicio de concentración de disoluciones químicas. Se disuelven 5 gramos de ácido clorhídrico en 35 gramos de agua. Acá tenemos el soluto y acá tenemos el disolvente. Calcular la fracción molar del HCl y del agua y después verificar que la suma de cada fracción molar sea igual a 1. Acá se le adjuntaron todas las fórmulas que van a estar utilizando. Cálculo del mol, masa dividido por la masa molar. Cálculo de la fracción molar, moles, que lo calculan acá, dividido por los moles totales, que tienen que sumar los moles de cada uno. Y luego, para comprobar, ¿no es cierto?, que da igual a 1, tienen que sumar la fracción molar del soluto y la fracción molar del disolvente. Si tenemos igual, ¿ya? También, como dato, habíamos anotado ayer las masas molares del hidrógeno, que es igual a 1, la del oxígeno, que es igual a 16, y la del cloro, que es igual a 36. O 35,5, pero lo aproximamos a 36. Entonces, vamos a tener tiempo un poquito más antes para avanzar en el PPT. Tenemos otras unidades de concentración igual que importante, que la vamos a nombrar solamente, más que nada, para no complicarlos más. Y tenemos que son las partes por millón, ppm. ¿Ya? Estas partes por millón se utilizan mucho en el caso de cuando son concentraciones muy pequeñas de soluto en un disolvente. Ya se utiliza mucho en el ámbito de la contaminación ambiental, cuando quieren señalar cuánto contaminante existe en el aire, ya del smog, también de la contaminación, por ejemplo, en ventana, de algunos ácidos en el aire, etcétera, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, para estar señalando trazas de sustancia. ¿A qué me refiero con trazas? Unidades muy pequeñas, concentraciones muy diluidas, muy bajas. Ahí está el ejemplo. Y también tenemos el concepto de dilución, que es cuando, ¿no es cierto?, vamos a estar disolviendo un líquido que va a estar concentrado, una disolución concentrada, y vamos a estarla pasando a una disolución menos concentrada porque le añadimos más líquido. Ya esto se utiliza, por ejemplo, en algunos detergentes que vienen concentrados, en algunos balosas, en algunos jugos, etcétera, etcétera, en algunos jarabes,
que pueden venir, ¿no es cierto?, más concentrados, pero, ¿no es cierto?, dice ahí que rinden más litros. Por lo tanto, hay que estarlo disolviendo con agua y vamos a estar obteniendo, ¿no es cierto?, que la concentración nueva está disminuyendo, ¿no es cierto?, va a quedar más diluido y eso se puede estar calculando, esa nueva concentración. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula. Obviamente hay que conocer la concentración inicial, sacar un volumen deseado y diluirlo en un volumen final. Ya a través de esta fórmula se va a poder obtener la concentración final. Hay un ejemplo, tenemos que preparar 1 litro de disolución de permanganato de potasio, 0,4 molar, a partir de una disolución que estaba ya 1 molar. Entonces, las incógnitas van a ser la concentración, o sea, el volumen inicial que hay que sacar del líquido para poder diluir la concentración final. O sea, el volumen inicial va a ser, acá tenemos los datos, tenemos la concentración inicial, que es 1 molar, y la concentración final, ya que es 0,4. Y el volumen final también lo tenemos, que queremos preparar una disolución de 1 litro. Entonces la concentración, o sea, el volumen inicial no lo tenemos. Se reemplazan en la fórmula, la incógnita sería el volumen inicial, resolvemos y me va a quedar 400 ml o 0,4 litros. Por lo tanto, se van a extraer 0,4 litros de esta concentración, 1 molar, y se van a disolver en 1 litro de disolución, hasta completar 1 litro de disolución. Estas unidades de concentración, chiquillos, tienen muchas aplicaciones, sobre todo en la industria alimenticia o alimentaria, ¿no es cierto? Y tenemos algunos ejemplos acá, como lo son las bebidas isotónicas, que tienen disueltos electrolitos como sodio, potasio, que sirven, ¿no es cierto?, mucho para recuperar aquellas personas que sudan mucho, para recuperar estas sales que van perdiendo e hidratarse. Y también tenemos, ¿no es cierto?, que las bebidas alcohólicas tienen disuelto alcohol en agua y ese porcentaje que te dicen que tienen el grado alcohólico no es nada más y nada menos que el porcentaje volumen-volumen que trabajamos en la clase pasada. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, un vino que dice que tiene 14 grados de alcohol, eso significa que en 14 ml eso significa que en 100 ml de disolución tiene 14 ml de alcohol o de etanol. ¿Ya? Las cervezas que tienen alrededor de 5 grados de alcohol van a tener 5 ml de alcohol en 100 ml de cerveza. ¿Y la cerveza tiene 400 y tantos ml? La cerveza tiene 400 y tantos ml, van a estar consumiendo alrededor de 5 por 4, más o menos, 20 grados de alcohol. En una lata de cerveza. En una lata de cerveza. Entonces, estos minutos que quedan, chiquillos, son para trabajar la pregunta esencial, ¿ya? Los vamos a estar dejando entonces la grabación hasta aquí. Esperamos la respuesta dentro de estas semanitas.